Hay empresas que envejecen. Oracle no es una de ellas. Oracle ha decidido y logrado reinventarse. Pasó de vender software on-premise a ser el proveedor crítico de cómputo para la inteligencia artificial. Encontramos su tecnología en 98 de las Fortune 100. ¿Cuál es el resultado de esto? Contratos millonarios, un hype bursátil brutal, pero también dudas serias sobre la rentabilidad en el corto plazo. Su protagonista merece un episodio por sí mismo, Larry Ellison, el jugador silencioso que nadie vio venir. Tiene 81 años, pero parece de 50. Ha invertido más de $350 millones en investigación sobre longevidad y cree que la inteligencia artificial nos acerca a un futuro donde nos volveremos inmortales. Hoy te vamos a contar, desde los inicios de este personaje hasta la creación y desarrollo de una empresa que usamos todos los días sin darnos cuenta. Bienvenidos a Chisme Corporativo. Yo soy Maca Riva. Yo soy Rosa Laura López y este es el podcast de negocios más divertido, más profundo y más chismoso de habla hispana. Nos vemos todos los martes en todas las plataformas de streaming y YouTube. Y por favor, señores y señoras, campanita, campanita, campanita. A ver, primero... Andan muy furiosa la banda de que ya no digo campanita. Es que ¿sabes qué pasa? Te voy a decir, la banda a veces se le olvida que grabamos 5 episodios en un día y obviamente tú sientes ya súper repetitivo en el 5º episodio que dijiste campanita, ya sabes. Claro. Ahora, creo que Oracle, o sea, esta es nuestra última grabación del 2025 y vamos a grabar 2 empresas que eran las últimas, yo diría que nos faltaban, de las grandes empresas de tecnología. Así me explicó, de las principales. Vamos a grabar Oracle y Apple. Bueno, nos falta Google. Nos falta Google, tienes toda la razón. Google no lo hemos querido atacar. No. Pero fue como Pero Apple. Va a ser también una serie de 3 Va a ser una serie, totalmente. 4 o 5. Ahora, Oracle, lo que me sorprendió es que literalmente leo de esto todo el tiempo y siento que Oracle no lo tenía en el radar hasta hace 2 meses. Nunca había subido una noticia de la semana de Oracle. Hasta hace 2 meses. Hasta que se volvió el hombre más rico del mundo, que ya bajó. Como que... Pero siento que ahí todo el mundo dijo como, ¿quién es Larry Ellison? Ajá. ¿No? Y la verdad es que Oracle tiene un producto que no es sexy. O sea, no es divertido hablar de data storage. Ahorita vamos a hablar de bases de datos. Entonces siento que también hace que haya menos prensa alrededor de él. Ahora, bases de datos, pero ya que empezamos a hacer este episodio, me di cuenta que sí lo toco a Oracle todos los días de mi vida. O sea, el otro día el QR en una tienda, Oracle. En el aeropuerto, el scan del pasaporte, no del pasaporte, del boarding pass, del pase de abordar, Oracle. O sea, cosas que nunca veías y que Oracle está en todos lados y que no son sus productos por los cuales es gigante. Claro. Pero tiene productos para aventar para arriba. Y ¿sabes qué? Que cuando salió la noticia de que Oracle se quedaba con el control de TikTok, yo me acuerdo leer la noticia y decir, ¿por? No, y tiene todo el sentido del mundo. Obviamente después de hacer el episodio fue claro que tiene todo el sentido. Entonces vamos a la carnita. A ver, ¿por qué importa Oracle y Larry Ellison en particular? Sí, o sea, para que se den cuenta del tamaño de empresa y no solo de empresa, de hombre del que estamos hablando. Larry es el segundo hombre más rico del mundo, pero ha llegado a ser el más rico del mundo por momento. La verdad que por horas. 1 minuto, sí. Horas. Poco. Vamos a darle las horas. Pero sí, la realidad es que la acción de Oracle es súper volátil. Sube y baja. Y como este cuate tiene el 60% de la acción, pues su riqueza sube y baja con la acción de Oracle en una proporción desmedida, ¿no? Desmedida. Ahora, este cuate es un personaje y ahí les va por qué nos importa tanto el chisme, porque hay que conocerlo para también entender la historia y cómo cambió, o sea, se transformó de un cuate que no quería trabajar y que navegaba todo el día y medio tenía ahí un part-time job a ser uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Entonces, este cuate está obsesionado con el tema de la longevidad. O sea, ha invertido, como tú dijiste en la intro, $350 millones en esto. Y no solo lo vemos en sus inversiones, lo vemos en su cara. O sea, tú ves a un ser humano, y ahorita les ponemos aquí la foto, Larry Ellison tiene 81 años y de verdad pusimos que se ve de 50, pero podría ser 40. O sea, es como que edad no definida. Es como esa salud. Gente que... sí, literal. ¿Te acuerdas? Es como esa gente que ves y
podría ser un buen 70, pero también podría ser un mal 40. Exacto. Pero justo. también podría ser, o sea, como que es Sí. indefinido. Exacto. ¿No? Justo como es que la directora de nuestro colegio en el que estudiamos Era inmortal. es. Sigue Creo que viva. ya, o sea, creo que ya está, ahora sí, ya como que wow. ya está, pon tú que ya no está en sus 5 sentidos, Ya. pero por los 20 años que nosotros pasamos por ese colegio, la mujer se veía igual. Y mi mamá pasó por esa escuela. Y se veía igual. Y se veía exactamente igual y tenía el mismo cuestionamiento. Ajá. Entonces siento que Larry Ellison algo muy parecido. Ahora es coleccionista de bienes raíces y juguetes caros. O sea, le encantan los coches carísimos, los barcos, los veleros. Fíjense que tiene el 98% de una isla en Hawái que se llama Lanai, que le costó $300 millones. Qué dato curioso, o sea, ya obvio no lo metí en el guión porque era un desastre meterlo, pero tienen un pleito con la gente de Lanai porque la mayor cantidad de gente que vive en Lanai trabaja para Oracle. Y entonces si tienen contratos de renta que los atan los próximos 3 años, pero al mismo tiempo si Larry ya no quiere que vivan ahí, el mes siguiente se tienen que salir. O sea, esta es una historia por sí sola, la de Lanai. Ajá. Sí, un conflicto de interés ahí brutal. Terrible. Tremendo. Sí. Ahora, gastó $400 millones para traer la Copa América de veleros de vuelta a Estados Unidos en 2010. O sea, como que lo que yo veo en este ser humano es, sé que tengo dinero, sé que tengo poder, mis gustitos y mis juguetitos que me interesan, hago que sucedan. Sí, total. Quiero una isla, compro una isla. Quiero que la regata de veleros se haga en Estados Unidos para poder ir en comodidad. O sea, pago lo que tenga que pagar para traerlo. O sea, como que siento que es un cuate excéntrico, gastalón y demostrarle al mundo como de no tengo límites. Totalmente la verdad. de acuerdo. Se ha casado, que le conozcamos 6 veces, pero chance más. Ajá. Y tiene por lo menos 4 Van Goghs entre sus diferentes casas. Tuvo un restaurante en Malibú que se llamaba Nikita. Qué random, ¿no? Sí. Ese dato lo puse porque es como, o sea, no me imagino a Mark Zuckerberg, como que esa gente tiene inversiones como en no startups de tecnología y de salud y no así como en un restaurante en Malibú, güey. O sea, como que... Yo siento que este cuate como que tiene caprichitos. Sí, capricho. Es un cuate de caprichos. Total. O sea, porque la regata de veleros claramente no es su negociazo, pero es el capricho de, ¿no? El restaurante, pues... Así como... ¿Por? Oye, dato curioso, Sam Altman y su esposo acaban de invertir $30 millones. Salió hoy la noticia en una startup que va a hacer embriones genéticamente modificados para que ya no tengan enfermedades. Ay, Dios mío. It's begun. No, pues entonces el Larry Ellison no está tan mal. It's begun. Sí. Ahora, salió en Iron Man 2, que random. Busca el cambio. Pero es otro capricho. Total. Veo cómo le hago para salir en Iron Man 2, ¿no? Obviamente está de más decir que tiene yates, aviones. O sea, es como una caricatura. Totalmente. No, como el villano de una película, así, en carne propia. Súper competitivo, agresivo, le gusta el arte de la guerra, se ha hecho enemigo de todo mundo, dependiendo de la etapa de Oracle, un enemigo diferente, pero es súper vocal al respecto. No toma, no fuma, lo podemos ver en su longevidad, obvio. O sea, en su físico. Como que es súper consciente de no hacer nada que afecte su capacidad cognitiva. Qué miedo, güey. El software de Oracle lo usan entre 94 y 98% de las Fortune 100. No lo puedo creer. Está cañón. Ahora, también otro dato curioso como que del arte de la guerra es que en muchos como artículos lo definen como el guerrero samurái de Silicon Valley porque le gusta mucho el arte japonés y tiene espadas y el arte de la guerra, como que tiene esa vibrita. Es como Mark Zuckerberg tiene el tema romano y esa onda y este güey es el tema japonés y de la guerra. Es que siempre tienen como sus gustitos fetiches ahí. Rarito. Ahora, ahí te va. ¿Tomará café? ¿Qué dices? Siento que no. No, ¿por qué? Pero bueno, nace el 17 de agosto. Siento que toma matcha. Súper toma matcha. Ahorita lo buscamos. Nace el 17 de agosto de 1944. Sí. Ahora, su mamá biológica, Florence Spellman, se embaraza a los 19 años, o sea, mamá soltera. A los 9 meses de nacer, a Larry le da neumonía y ella lo entrega en adopción a su tía, que era Lillian Spellman, y a su esposo, que era Louis Ellison, en Chicago. Estos dos cuates,
o sea, aunque los entregan, no es que estaban en una posición económica para recibir un bebé de 9 meses, ¿ok? Vivían en el sur de Chicago, que es como es un lugar bastante peligroso también. Muchas pandillas, hay mucho crimen, eran clase trabajadora. Él no vuelve a ver a su mamá biológica hasta los 48 años, o sea, aunque tenía contacto, ¿sí me explicó? O sea, era la sobrina de su mamá, ¿sí me explicó? ¿Qué nivel de desapego emocional? Qué duro, ¿no? Sí, no. Hijo, o sea, enterarte de eso, entiendo muchas de las cosas de competitividad que tiene Larry Ellison, ¿no? Como que él hasta lo dice en un speech que da, que dice, es que siento que toda mi vida he estado probando que sí soy suficiente, Sí. ¿sabes? Está muy duro. Ahora, otro fun fact, el papá era judío ruso y el apellido Ellison lo escoge él mismo. Ya sabes cómo es esas cosas muy gringos. Porque llega a Ellis Island y dice, perfecto, me voy a poner Ellison. Es que hay muchas historias en donde los apellidos son hasta por confusiones. Porque no hablaban el idioma. Y no cuando sé si los sea este registran, caso en específico. Sí, pero él se lo inventó. Pero te ponen una forma que tienes que llenar y como no hablas el idioma, donde dice apellido, tú crees que dice puerto de entrada y entonces pones Ellis Island. O sea, no estoy diciendo que sea este caso, pero es un dato curioso. Qué cool. Y fíjate cómo muchos libaneses en México se apellidan Curi. Y eso es porque es hijo de cura o descendiente de cura o algo así. O sea, como que hay muchas historias. Yo tenía un amigo panameño que se apellidaba... Ya ni me acuerdo, San Paul o algo así. Y era como, ¿por qué te apellidas así? Y era porque justo fue el puerto en Panamá en donde llegó... Claro. Se registran. Se registran y mi abuelo no hablaba español o mi bisabuelo, no sé quién. Y eso pasaba mucho. Digo, no Ay, qué cool. No que fuera este el caso, pero se me hizo un dato curioso. Me encantó. Ahora, o sea, Larry, ya sus papás adoptivos, Larry recuerda a Lillian como una mujer súper cálida, linda. Luis era súper severo. Tuvo una historia muy fuerte su papá adoptivo porque tenía un negocio de bienes raíces, le había ido muy bien y de repente llega la Gran Depresión y pierde todo. Y queda obviamente muy resentido por esto, entra a trabajar en el gobierno y a él le dijeron que era adoptado a los 12 años. Y esa historia es brutal. Que literalmente están justo antes de cenar y le dicen como, oye Larry, por cierto, eres adoptado y lo que vamos a hacer es cenar pastel de carne hoy. Y él como, ¿qué? Espérate, o sea, esta es la conversación que me estás dando. Sí. Ahora, piensa como, o sea, una familia judía de clase media baja en Chicago, como el epítome del éxito era ser doctor, ¿no? Era como, ya la aprendiste en la vida, vamos a salir de la pobreza si tú eres doctor. Y él cuenta que dice, va, me compro el sueño de alguien más. Sí. Esto me costó trabajo entenderlo y ahorita les voy a decir por qué. Porque el cambio de personalidad de Larry Ellison no hace ningún sentido, ¿ok? No, entonces, totalmente. Como que decía, ¿dónde está la historia de origen? Está muy extraño. Ahora, este cuate dice, va, perfecto, voy a pre-med. Ya ves que en Estados Unidos no entras como directo a medicina, es como ¿no? college, como que, ajá. Y luego ya te especializas, ¿no? Entonces entra a la Universidad de Illinois, se vuelve, o sea, gana muchos premios, era muy inteligente, estudiante del año en ciencias, pero no era el típico perfil de estudiante tech que estamos acostumbrados. O sea, no era el cuate que era geniecillo y se salió de la universidad porque ya no podía ser más genio. No. Era realmente un rebelde. Considerado un tarado y un rebelde entre sus profesores. Y un huevón. Y un macro huevón. Sí. Para los que nos escuchan fuera de México, un flojo. Ah, sí, porque huevón en otras partes es como... Es otra cosa, ¿no? Huevón. Como güey, marica, ¿no? huevón. Ajá, sí. Pero bueno, el punto es que no le gustaba lo que estaba haciendo. Finales de su segundo año, su mamá adoptiva, esta Lillian, se muere de cáncer y él deja la universidad justo antes para estar con ella en sus últimos momentos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando quiere regresar a estudiar, la universidad le dice, ¿qué crees? Te saliste a la mitad del año. Tienes que empezar las materias desde el principio. No las puedes retomar a la mitad. Y él no tenía ni dinero ni ganas. Y dice, guácala, bye. Dejo lo que estaba estudiando. Primer como dropout, ¿no? O sea, primera vez que sale. Luego se va a la Universidad de Chicago. Y a los 21 años dice, esto no es para mí. O sea, esto de premedicina, yo no quiero ser doctor, medicina no es para mí. Y él como que hace la reflexión y dice, en ese momento yo sentía que yo era un flojo, que era egoísta, que no estaba siendo la persona a la que quería ser, pero no sabe a dónde va. También tiene 21. Siento que ahí te va. En 1944, ahí te va otro punto para nuestra historia. No era lo mismo que ahorita. En 1944, o sea, Larry Ellison creció en un momento donde la gente de 40 se veía como ya viejísima. Claro. Y
Y hoy como que piensas en alguien de 21 y ya es el CEO de una empresa multimillonaria, pero la realidad es que la gente de 21, esa no es la naturaleza. Estás en un momento donde no vales para nada. O sea, No, eres una persona perdida que está en la fiesta, no tiene nada que ver. Entonces tampoco estaba muy fuera de control, sí. Ahora, en la Universidad de Chicago no hace nada, no logra nada como pre-med, pero sí conoce la programación. Entra a una clase de programación y como que le gusta y ahí empieza la semillita. Se va a California. ¿Por qué? Porque en Berkeley, en California, estaban todos los rebeldes como él. Él dice que él no era realmente un hippie de verdad, ¿no? O sea, a él no le importaban las protestas antiguerra. Sí, pero no le importaba como el romanticismo o la razón detrás, pero le gustaba el rollo de le gustaba el rollo. Exacto. Exacto. Y le gustaba el tema de naturaleza. O sea, él como que era un hippie, lo que hoy consideramos un hippie, como un abrazar árboles. Ajá, exacto, ¿no? Ahora, conoce a su primera esposa, Ada Quinn, se casan chiquitos. Él se vuelve parte de un grupo conservacionista que protege las montañas, se vuelve instructor de escalada, guía de aventuras en el río. 0 pesos, ¿ok? O sea, esto lo hace solo por buen pedo. No veo cómo este ser humano es el Larry Ellison. No lo veo, no lo veo, literalmente. No hay un hilo conductor. No hay un hilo conductor. O sea, está escalando, conquistando la naturaleza, no sé qué, pero necesita sobrevivir. Entonces, de medio tiempo se consigue un trabajo de programador. Dice la gente de ese trabajo que él era insoportable, que solo hablaba de él mismo, de lo inteligente que era y de cómo él debería estar dirigiendo todo. Mientras era un becario de medio tiempo, ¿ok? O sea, de Lulu el güey. Pues ni tan de Lulu. Sí, bueno, ni tan de Lulu. Esa es la verdad. Tienes toda la razón. Era una intuición. Ada, desesperada. Ada, la primera esposa, estaba así de que, de verdad, Larry, o sea, estamos creciendo, necesito que te consigas un trabajo de tiempo completo. Vuélvete programador, eres muy bueno. Lo empieza a presionar. Larry como que empieza a tomar algunas clases en Berkeley y dice, ¿sabes qué? A todas las clases voy a faltar, menos a una, que es una clase que me toca como optativa en la Marina de Navegación, en la Marina de Berkeley. Y entonces, ya, no, yo soy la esposa de te mueres, ¿no? O sea, lo estás impulsando para salir de la pobreza. Nos espera el futuro más desgraciado de la historia. Claro. O sea. Ahora, está en la clase y ¿qué crees? El Larry, sin un peso, dice, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es comprarme un bote. Y la esposa, ¿qué güey? O sea, te estoy diciendo que por favor te consigas un trabajo. El punto es que lo corre de la casa y se divorcia. Y en ese momento era visto como una persona súper poco ambiciosa, errática. Todo su familia, imagínate, o sea, una familia de clase trabajadora que logra mandarlo a la universidad y este güey así comprando un bote. El punto es que aquí algo cambia. Hay un switch muy cañón en la mente de Larry. Nunca vamos a saber la verdad. No sé si es un tema de ego. Él lo que dice es que se da cuenta en ese momento que la razón por la que no es la persona que él quiere ser es porque está siguiendo las metas de alguien más, que nunca se ha sentado a ver sus metas en ese momento. Y dice, a ver, o sea, voy a seguir experimentando, voy a seguir dándole a la bici, a la escalada, me va a dar igual el dinero, pero voy a empezar a aprender programación de una forma más profunda. Y sí hay algo que cambia en su cabeza porque él dice, a ver, los trabajos más cool están en Silicon Valley, no están aquí en Berkeley, o sea, como en la universidad. Entonces me voy a mudar a Silicon Valley. Pero ahí ya estaba pensando en el coolness del trabajo. O sea, ahí te va mi perspectiva. Él se convierte en lo que es buscando como algo muy básico de los 20, que es estar en el meollo del asunto. O sea, como lo que tú decías de que un argüendero. O sea, se va a Berkeley, a California, porque ahí están todos los que están protestando contra la guerra de Vietnam. Y luego se entera que están ahí los cool en Silicon Valley. No, los cool están en Silicon Valley y se va. ¿Sí me explicó? Aparte, acuérdate que en esta época también Silicon Valley era muy hippie. Muy hippie. O sea, hay que acordarnos era esa vibrita. Que era esa vibra como de, sí, gente inteligente que estaba cambiando el mundo de la tecnología y tal, pero siempre como desde una posición súper hippie. Sí. Como de... No eran los dueños del mundo. Democratizar la información. Cambiar al mundo y esa vibra. Ajá, no eran los que son hoy. Claro. Y se estaban divirtiendo. O sea, para mí como que la diferencia, tú ves, no sé, los podemos hacer en 2 grupitos, ¿no? Pero ves a Sam Altman, a Bill Gates, a Steve Jobs realmente, porque eso de que Steve Jobs ya se fue a la India así bullshit, pero whatever. Sí. Eran como gente desde muy chica, muy ambiciosa, tenían claro qué querían hacer. Y Larry era como, no, yo escalo y estoy en la marina y no sé qué. Tal vez por eso vive 81 años, güey, no sé. Chances es el secreto.
Como ir cambiando de... Como que explorar también cosas más fuera de la chamba. No, eso seguro. Seguro. Porque Bill creo Gates que- se ve 1000 más viejo que Larry Ellison. No, sin duda creo que explorar cosas afuera de la chamba y darte cuenta que no la vida solo es trabajar Ajá. y disfrutar. Sí. Pero Larry Ellison lleva los últimos Sí, no, 60 40 años. o 50 años o no sé, solo trabajando. No, Entonces no totalmente. sé Tienes toda la razón. si ese sea su No secreto. aplica. Pero bueno. Ajá. Entonces va a Silicon Valley. Bueno, se va a Silicon Valley, pasa 4 años en Amdahl Corporation, que era una startup que tenía una mainframe que era más rápida que IBM. Si se acuerdan, siento que lo hemos mencionado en varios Pero capítulos. quiero que, justo te lo puse a ti porque quiero que cuentes lo que es una mainframe. ¿Qué es una mainframe? Es una computadora gigantesca. A ver, estamos hablando de 1969, ¿ok? Para que no se imaginen una computadora como las que estamos usando ahorita. Sí, O sea, la idea de una computadora personal ni existía, Ni nunca existía. nadie le había cruzado la cabeza a nadie. es una mega computadora que solamente usaban las organizaciones o las universidades muy top Claro. o empresas gigantes o así para procesar cantidades de datos grandes al mismo tiempo. Eso es una mainframe, pero ¿qué pasa? Esta startup tiene una mainframe más rápida que IBM. ¿Por qué es importante decir que era más rápida que IBM? Porque IBM era famosa por la mainframe. O sea, es lo que hacía IBM antes de sacar su personal computer. ¿Y qué pasa? Que la cultura de Amdahl era ultra intensa, súper técnica, y por alguna razón Larry entra y hace un fit perfecto. Se da cuenta que le entra la ambición y que realmente tiene una habilidad muy grande para resolver problemas complejos rápido. Entonces, yo creo que también es como que no había tenido contacto con algo que le Puede apasionara. ser. O sea, yo creo que es un cuate súper apasionado. Entonces, encontró la navegación. Me súper apasiona la navegación. Puede Voy ser. al full, compro un bote, aunque no tengo dinero, y me dedico a navegar. Luego, conoce de cerca el tema de la programación en una empresa high-paced, que quieras que no, pues, oye, tienen un producto espectacular, se empieza a emocionar y le entra la pasión por ahí. O sea, yo creo que como que es Me un gusta, cuate me gusta. motivado por la pasión. Me gusta. No es un cuate que si no está apasionado va a ir contra la corriente y le va a echar ganas y va a decir, pues me despierto a las 6 de la mañana. ¿Ya sabes? Hoy su filosofía es It's not enough to win, all others must lose. Y empezó esa filosofía contra Microsoft, que después vamos a ver esa pelea contra Bill Gates, pero te dice mucho de quién es él. O sea, es un cuate ultra competitivo. O sea, no es suficiente ganar, necesitamos que los otros pierdan. Total. Lo cual es una mentalidad horrible, ¿no? Pero bueno. Horrible. Después pasa 4 años en Ampex Corporation, o sea que entra en 1973, y Ampex Corporation es súper, súper importante por 2 cosas. Número 1, porque es su primer trabajo como ingeniero de bases de datos. Y número 2, porque conoce a los que van a ser sus cofundadores en Oracle, Bob Miner y Ed Oates. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacía Ampex Corporation? Tenían equipos de grabación para el gobierno y se convierten en una de las primeras compañías en hacer grabación de video en cinta y después en sistemas de almacenamiento digital. Póngale un pin a la palabra almacenamiento. Cuando estaban en Ampex, trabajan en un proyecto para la Central Intelligence Agency, que es la CIA, justo Bob, Ed y Larry como equipo. Y ahí se conocen, se dan cuenta cómo trabajan juntos. Y además, en este particular proyecto que trabajan en un producto que les abre los ojos a decir, esto puede ser una empresa por sí sola y es un producto que se puede comercializar súper bien. Pero antes de ir a ese producto, cuéntanos. Ahí les va. ¿Qué es lo que cambian en la forma de almacenar los datos? O sea, necesitamos un contexto de qué significa. Y los que no les gusta el tema técnico se lo saltan, literal. Van a ser 30 segundos, un minuto. Un minuto y se lo denle saltan next. y ya está. Pero ahí les va. O sea, almacenar los datos no es una cosa sencilla. Y primero, como que un contexto general, piensen en su vida diaria. ¿Ok? Piensa en todos los mensajes de WhatsApp que tienes, los DMs que tienes en Instagram, los correos. Si alguien quisiera entender las conversaciones que tú y yo tenemos, qué difícil sería tener que unir todo, buscar en cada fuente de datos, ¿no? O sea, esa es como que una forma que yo lo entendí. No es que Oracle haga eso, o sea, no es que haga hipervigilancia, chance Palantir, sí, como no sé. el programa de Palantir, justo me Exacto, acordé ¿no? de eso. Pero el punto es como
el almacenamiento de datos y la búsqueda de datos son bien complicadas. Y ahí te va. La forma clásica de almacenar los datos es una forma jerárquica. Y aquí les vamos a poner un diagramita porque ahí te va. Si tú quieres encontrar, o sea, piensas en una casa, ¿ok? Y piensas que tienes una casa con distintos cuartos. Cada cuarto tiene distintas cajas y en esas cajas tienes peluches. Entonces, si tú quieres ver cuántos peluches de dinosaurio hay, tú tienes que jerárquicamente ir pensando. Casa, cuarto de Juan. Abro la caja de Legos y reviso si ahí se quedó un peluche. Cierro la caja de Legos. Regreso. Claro. Casa, cuarto de Juan. ¿Sí me explico? Entonces, en programación, obviamente esto es una forma de simplificarlo, pero es muy ineficiente. Claro. Porque tienes que recorrer todas las jerarquías para encontrar la respuesta. ¿Ok? Era una forma que, existía porque era muy segura y era muy organizada visualmente. Entonces funcionaba porque nadie se había cuestionado cómo interconectar distintos problemas de datos, ¿no? Entonces tenías esa forma. Ahora llega un cuate que se llama Edgar F. Codd, que es un genio. Y él dice, a ver, espérense, este tema de relaciones jerárquicas está súper complicado. ¿Qué pasa si creamos relaciones, o sea, como si fuera un Excel, donde no dependemos de estructuras rígidas de navegación? O sea, no tenemos que ir por árboles, así de que casa, tal, sino que tú tienes una tabla de los cuartos que tienes, una tabla de los juguetes que tienes, y tú puedes cruzar esas tablas. Hoy es algo que suena demasiado obvio, ¿sabes? Que son como los grandes inventos, güey. Porque tú dices, hoy en día organizando así los datos. Está cañón. Está cañón. ¿Cuántos años después? Está muy cañón esto, porque ahí te va. O sea, por ejemplo, tú tienes una tabla de los cuartos, ¿no? Y tienes el ID, que eso es algo que nunca se había pensado. Entonces uno es Rosa Laura, 7 cajas en su cuarto. 2 es Maca, 14 cajas en su cuarto. Y luego tienes una tabla de los juguetes y les pones diferentes IDs. 1 es Legos y el tipo son bloques. Y entonces tú le puedes hacer preguntas a esas tablas sin tener que recorrer toda la jerarquía, solo cruzando los IDs. Ahora. Sí, que es como también el principio de ya ahora los SKUs, totalmente, siento de todo. Que si no tuvieras las tablas relacionales, totalmente, no podrías organizar los datos de las empresas, de las organizaciones. Piensa, de le diste nada. al clavo en un gran ejemplo, los SKUs, ¿no? Piensa que tú para buscar, tú eres Walmart, ¿no? Y quieres entender cuánto inventario tienes de barras de chocolate Rosa Laura. Ajá. Tienes que ir literal. Walmart. Productos tienda El Ajusco. Sí. Pasillo tal. Es súper ineficiente. Versus buscar SKU. ¿Cuál es el SKU? Y te cruza y te relaciona las tablas de todos los Walmarts que existen, ¿no? Sí. Ahora, vamos a hablar de otra cosa que es SQL, ¿ok? Que ahí les va. En este momento del tiempo, IBM estaba desarrollando un lenguaje de consultas. Porque una cosa es cómo organizas la base de datos y otra cosa es cómo le consultas esa base de datos. Hasta este momento tú tenías que programar por cada consulta un código. Y entonces tenías que decir, sí, no sé qué, if, Y IBM empieza a desarrollar este lenguaje que es básicamente, como yo me lo imagino, es una forma, como siempre los lenguajes, es una forma que el ser humano interactúa con una computadora, ¿no? Y entonces, antes de ese... que hoy en día SQL se usa en todas las compañías de tecnología. Es una locura. O sea... Es una locura. ¿Cuántos años después? Sí. Está date cuenta de este hallazgo. Sí. Lo que ha logrado. Es una locura. Y que, bueno, ahorita tú nos cuentas eso, pero ahí te va. Antes de SQL, cuando interactuabas con una base de datos, tú tenías que saber cómo estaba distribuida esa base de datos. Porque si tú no tenías la jerarquía a la mano, entonces tú no podías decir, o sea, tú tenías que decir, ve a cuarto de juguetes, tú tenías que saber. Sí, claro. En este momento. Claro, tenías que tener en la cabeza cómo está organizado todo. Porque tú programabas, le pedías, pero tú tenías que tener todo, que está imposible si tú eres una empresa que está usando la base de datos de alguien más. Si es tu propia base de datos, entiendo, tendrás un programador y alguien. Sí, no, porque ya con el nivel de data de las empresas actuales, imposible. Y lo que hace SQL literal es que tú puedas decirle al sistema qué quieres sin saber cómo lo va a buscar el sistema. O sea, yo no tengo ni puta idea, yo nada más te voy a hacer el search. ¿Y qué pasa? Que se abre la posibilidad de la búsqueda de datos. Como que hasta ahorita estaban los datos y era como, padre, tengo aquí mis datos. Y ahora es, ¿qué puedo hacer con los datos? Ahora, IBM lo había creado, pero no lo había vendido. Solo les dejo este pin, porque tú ahorita nos vas a contar una parte de esa historia. Ahora, regresamos a la programación habitual. Estos 3 seres humanos que después
pasan a fundar Oracle, trabajan en el mismo proyecto juntos con la CIA. ¿Por qué la CIA contrata a esta empresa para trabajar con ellos? ¿Qué pasa? A principios de los años 70, la CIA tenía un caos con su información. Tenía mucha información, sí, pero era imposible acceder. O sea, lo que tú estás contando, era imposible hacerle una consulta que le dijera la información que ellos necesitaban, ¿ok? Tenían informes de agentes de campo, cables diplomáticos, fotografías satelitales, intercepciones de comunicaciones, prensa internacional. O sea, te estoy hablando que el número de fuentes de donde tenían información era posiblemente infinita y además estaba organizada ¿en qué forma? Jerárquica, ¿no? O sea, tablas de datos, no tablas, ¿cómo se dice? Como árboles de datos o árboles jerárquicos. Pero además, súmale un problema. Cada área lo guardaba en sistemas distintos, con formatos distintos y en computadoras que ni siquiera sabían cómo hablarse entre sí. Este problema lo tocamos en el episodio de Palantir. De Palantir, por eso estoy pensando tanto en Palantir. Y entonces, ¿qué pasa? Necesitan centralizar toda esta información, poder buscarla rápida y poder relacionar datos en distintas bases de datos. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, si tú tienes una consulta muy específica que es, necesito todas las operaciones en Asia vinculadas a empresas con cuentas en Suiza y agentes con el código Falcon, que tú no tengas que dominar de todas las bases de datos que tienes, de todas las fuentes de información, de todos los equipos distintos de la empresa, de todas las computadoras que no tienen nada que ver una con la otra, que tú tengas que saber toda la jerarquía de cómo ir buscando, que literalmente con SQL puedas. Bueno, no con SQL, ya nos estamos viendo como muy... Pero, o sea, que tú puedas hacer una consulta de decir, estos son los 4 datos que yo necesito y necesito que me des todos los datos que tengan estos 4 factores. Y entonces, aquí entra la necesidad de un sistema de base de datos relacional. Y entonces Larry, Bob y Ed trabajan en este proyecto que tenía como el nombre interno, como en código, Oracle. Obviamente, era una versión súper primitiva de las bases de datos relacionales. O sea, no se imaginen que era lo que hoy es. Pero sí como que se siembra la semilla de que, o sea, que esto sí se podía ejecutar. O sea, que sí se podía organizar número de datos infinitos en una tabla relacional. Ahora, los 3 amigos se dan cuenta del poder que tiene esto y dicen, a ver, estamos entendiendo que el problema existe. Ya no es nada más almacenar los datos, también es cómo consultarlos. Definitivamente tenemos aquí en puerta una oportunidad comercial gigante. ¿Por qué no nos salimos de esta startup y los 3 nos unimos para hacer un producto que solamente sea hacer bases de datos relacionales? Porque además y venderlo como producto. Lo que hemos dicho muchas veces o sea, como que se los volvemos a contar, que una cosa es la teoría matemática y otra cosa es ponerlo en práctica. O sea, el tema de Code era muy teórico todavía, hasta que llegan estos 3 y sí lo ponen en práctica. Sí. Entonces, realmente lo traen al mundo real. Claro. Eso está muy loco de pensar. Aparte, una cosa era pensar en, le voy a hacer un proyecto a la CIA para este problema que nos está pidiendo, que ellos tienen un problema de que sus datos... y entonces le organizo sus datos de una forma eficiente. Una cosa es verlo así como consultor y otra cosa es pensar cómo generalizo un software que organice bases de datos de todo mundo. Una belleza. Sea cual sea tu necesidad. No, está muy loco. O sea, sí es una inteligencia... Un visionario. 2 pasos más allá, ¿no? Oye, espérate, encontré una quote que quería del CEO de Palantir que dice, las ideas puras no cambian al mundo. Las ideas puras, respaldadas por la fuerza militar y económica, son las que cambian al mundo. Claro. No. Total. Porque me pusieron muchos así de, claro, Oracle que empezó con la CIA, puta, muchos. O sea, el Industrial Military Complex, el famoso complejo corporativo militar académico, pues ha hecho que surjan todas las empresas. Pero es que se llama incentivos. Punto. Se llama ¿dónde está el dinero? A la CIA le urgía encontrar malosos. Pues sí, pero no, a las empresas les surge que alguien les dé dinero. Claro. Total. O sea, es que es muy básico. Total. Es un tema de incentivos. Pero no. Ahora, IBM, como ya les habíamos contado, ya había tratado de comercializar un producto bajo esta teoría y había sido un fracaso.
sea, Larry decía que el producto había sido un fracaso, no porque fuera un fracaso, sino porque IBM no creía en su propia idea. Y él dice, yo lo puedo hacer. Si la CIA necesita este producto, hay miles de empresas que también. Se juntan y forman SDL, Software Development Laboratories, con un capital inicial de $2,000, de los cuales 1,200 eran de Larry. ¿Okay? Larry hoy tiene el 41% de la empresa. Ah, pensé que el 60%. 41% ya. Ya. Pero piensa que no se ha diluido mucho de que empezó ahorita, ¿ok? O sea, es una persona que casi no ha vendido sus acciones. Cree mucho en Oracle. Y no solo eso. Normalmente, como la estructura de levantamiento de capital te obliga a diluirte aunque creas en la empresa. Claro. Porque pues vas levantando dinero de distintos fondos y tal, y eso pues te va diluyendo. Pero siento que este cuate se aferró y dijo, yo invierto en cada ronda. O sea, veo cómo le hago para mantener mi stake. O sea, se piratean a la CIA, que era el cliente de Ampex Corporation. Su segundo cliente es la Agencia de Seguridad Nacional. Y la idea era, vamos a crear una versión comercial de Oracle, de este proyecto, que fuera mejor. Uh-huh. Era una base de datos relacional comercial que usaba SQL. Y su gran promesa era, almacena tus datos en tablas y haz cualquier consulta con escribir solo una frase. ¿Ok? Chingón. Me encanta. Lanzan el producto y le ponen Oracle versión 2, porque decían que como que la versión 1 sonaba pinche y la 2 era como ya venía mejorada. Sí, ¿no? O sea, me encantó el marketing. O sea, pensar en eso, bueno. como decir, siempre cuando alguien te dice que es su primer versión, tú vas a pensar, trae errores. Entonces mejor lanzamos como que es la versión 2 para que la gente diga, esta ya viene sin errores. Y todo el mundo los llamaba Oracle, porque así se llamaba el producto, entonces deciden cambiarle el nombre de SDL a Oracle, obviamente. Porque el DSL muy bien. Estaba malísimo. Un muy mal nombre. Y poco a poco se van metiendo en todas las industrias y la tecnología de Oracle se convierte en la columna vertebral del sistema de información del mundo. Empiezan con el gobierno, pero en los 80s ya traen bancos, Wells Fargo, Bank of America, luego se van a Boeing, a GE, o sea, poco a poco empiezan. Para este momento no hay nube, no hay internet, ¿ok? No es un SaaS, no es un Software as a Service. Era un producto que se instalaba en los servidores del cliente. Era personalizado, o sea, no era estándar. Y además te cobraban. La licencia perpetua, o sea, una vez la licencia por hacerte todo este espectáculo, un mantenimiento anual, que era el 20% de la licencia, consultoría e instalación. Y cada cliente tenía su propio hardware, su propia base, su propio equipo técnico. O sea, era on-premise. Eso es lo que decíamos al principio. ¿Sí me explicó? O sea, y esto es muy relevante porque Larry cree que el secreto es mucho menos escalable, pero también te voy a decir algo. Larry cree que ese es su secreto. Porque gran parte de lo que hace a Oracle muy relevante es que es difícil salirte de él. Sí, justo la barra de salida es gigante. La barra de salida es gigante. Entonces lo que Larry decía es, si yo voy y tú tienes que construir un servidor y yo te pongo un consultor ahí casi de empleado de tiempo completo y me tienes que pagar, tú no vas a saber hacerlo. Salirte va a ser casi imposible. Y entonces yo te voy a tener retenido muchos, muchos años. Y la verdad es que vamos a verlo ahorita en la crisis, pero se tardan un chingo en entender que ese no es el futuro. No, pero no era estúpido pensar eso. Para nada. ¿No? Sobre todo como que para empezar, para ahuyentar a los copycats que no te quisieran venir a copiar al principio hasta que llegas a tener el 90% del market share y luego, ¿no? Los tienes cautivos en una caja cerrada que nadie sabe cómo funciona. Y realmente digo, no sé si alguna vez te tocó, pero a mí en el fondo me tocó mucha implementación de ERPs, ¿no? Uh-huh. Me tocó SAP, me tocó tal. Es una pesadilla. Es una pesadilla. Y luego, ¿sabes qué? Que tienes a un empleado de SAP adentro de tu empresa que nunca puedes correr porque es el único güey que sabe cómo funciona eso, porque no es un tema que permea la cultura y enseñas a todo el mundo a usar esa base de datos y no te puedes salir, te cuesta millones implementarlo. Crees que al principio te va a costar 1 millón y te sale en 7 millones. O sea, es algo bien complicado. Sí, es horrible. Horrible. Sí, o sea, ya te prefieres como ¿cómo dicen? El viejo conocido, malo conocido que bueno por conocer. Ya nunca sé si es cierto o no, ya sabes esta frase, pero bueno. Sí es verdad. Ahora, con ese producto le dan el clavo. Prometen duplicar sus ingresos cada año y ¿qué crees? Sí lo logran durante 5 años consecutivos. Pasan de 24 millones en 1985 a 916 millones en 1990. Lo que tú decías, la clave del negocio es que era súper
pegajoso, que también cuando un negocio tiene barreras de salida tan grandes se le llama sticky, porque es realmente difícil salirte y cambiar a otro proveedor, aunque te prometan 50% de descuento, aunque te prometan lo que sea, es como, no, o sea, no puedo. Ya llegué hasta aquí. Y creo que las empresas es como, a ver, pierdo el foco de lo que tengo que hacer por cambiar de proveedor de bases de software, o me quedo con lo que conozco. O sea, sí es como un factor importante. Ahora, ¿cómo le hacen para explotar a este nivel estos años? Con unas metas de ventas imposibles. O sea, empiezan a tener un problema interno en el equipo de ventas brutal porque nadie podía llegar a las metas. Cambian de director de ventas creo que 58,000 veces porque no logran nadie que le dé al clavo. Prometían funciones que no existían, como estilo Elon Musk. Tenían poca documentación técnica y una cultura súper agresiva. O sea, ¿qué pasaba? El enfoque principal de la compañía estaba en el equipo de ventas y no en el equipo técnico. O sea, tenían un buen equipo técnico, pero el equipo de ventas crecía porque, claro, Larry decía, tú tráeme ventas y lo demás we figure out. Claro. Tú promete que podemos hacer porque whatever. Aparte esa es la naturaleza de los vendedores, ¿no? O sea, cuando te venden es así de, ay, también tienes ese problema, tenemos la solución. Y luego el cerramos técnico. El contrato de millones de dólares y luego nos matamos al equipo técnico para que lo logre. Y a veces eso no se logra, ¿no? Claro. Ahora, esto va a tener unas consecuencias muy graves que tú nos vas a contar después. Pero ¿qué pasa? Salen a bolsa en marzo de 1986, súper emocionados, con muchísima expectativa. La participación de Ellison en ese momento vale 93 millones. El señor está feliz, pero al día siguiente, Microsoft sale a bolsa. ¿Y qué crees? La participación de Bill Gates en Microsoft vale 350 millones versus 93 millones. Un día después. Un día después. Esto Ellison lo toma como una derrota personal. O sea, porque desde ese momento pone a Bill Gates como su némesis. Literal. Y dice, yo voy a ser más rico que Bill Gates. Aquí empieza la rivalidad con Microsoft. Y fíjate que en 1976 Vanity Fair escribió un artículo sobre Larry. Y les voy a leer nada más como un parrafito del artículo, pero que nos dice mucho de quién es Larry. El hombre más rico de California, con 6,000 millones de dólares en aquella época, ahorita son muchos más. Larry Ellison, CEO de Oracle y cofundador de la segunda empresa de software más grande del mundo, es el playboy más notorio de Silicon Valley y un deportista de primer nivel. Pilota aviones de combate y compite en regatas de vela de clase mundial. Pero su ambición más ardiente es simple, aunque ingenuo: derrocar a Bill Gates. Mientras Ellison busca sumar a Apple Computer a su arsenal anti-Microsoft, el periodista Brian Burrow explora la psique frágil que se esconde detrás de su arrogancia. Así empieza el artículo. Que te escriban de ti, el periodista explora la psique frágil que se esconde detrás de su arrogancia. Perdón, güey. pero es que sí. Cuando entiendes a Larry Ellison, su historia, totalmente, cómo crece, sus traumas, luego él mismo dice que su misión principal en la vida es demostrarle al mundo que él puede, que él, o sea, si hay ahí unos demonios duros. Estoy de acuerdo. Y luego que el ego le afecte tanto que otra empresa de tecnología salga a bolsa y el fundador se haga mucho más rico que él. Es como que como tú dices, ¿no? En tu carril. O sea, pero Larry no en su carril. Larry no vive en su carril. Porque además dice, no es suficiente ganar. Quiero que todos los demás pierdan. Por eso. O sea, claramente hay unos demonios ahí. Duros. Muy duros. Y agrégale a esto que para este momento en el tiempo ya tenían muchos productos que como que competían en el mismo espacio. Porque Oracle tenía el tema de las bases de datos, la infraestructura empresarial, y Microsoft tenía Windows, SQL, o sea, SQL Server y Office. Y esos productos, entre ellos, empezaban como a solaparse en varias áreas. Larry acusa públicamente a Microsoft de prácticas anticompetitivas. Yo creo que también porque se entera que empiezan a haber esos rumores del tema de la demanda antimonopolio. Y hasta hoy sigue, ¿no? O sea, como que si lo piensas es como ¿cuántas empresas? Yo en este espectáculo de como profesionalizar los ERPs y así,
¿Cuántas empresas no deciden quedarse en Excel? Claro. Un chingo. Sí. ¿Sabes? No, y es verdad que, o sea... Que es un desastre. No está pensado para eso, entiendo. Claro. Pero No. Y se te vuelve un desastre la empresa vuelve un si te quedas desastre. en Excel. Sí. Pero a veces dices, prefiero crecer y que haya un desastre atrás. Total. O sea, depende de la etapa de la empresa, ¿no? Ahora, imagínate en algún punto del tiempo, 1997 o por ahí. O sea, Larry se obsesiona con comprar Apple. Parte porque sí existía esta rivalidad entre Steve Jobs y Bill Gates también. Y entonces como que Larry decía, Bill Gates es mi enemigo, Steve Jobs me cae bien, entonces mejor voy a ayudar a Apple, que Apple en ese momento no estaba pasando para nada por un buen momento. Después en la serie de Apple lo vamos a ver, pero justo en 1997 Apple estaba al borde de la quiebra. Entonces el Larry Ellison dice, prefiero salvar a mi amigo Steve Jobs. Y además me vuelvo más enemigo de Bill Gates. Y a lo mejor me vuelvo más rico que él. Claro. O sea, su ojo estaba en cómo le hago para ser más poderoso que Bill Gates. Y entonces dice, cuando sale el artículo de Vanity Fair, dice, by the time this article comes out, I should be chairman of Apple. O sea, él asegura que cuando lo entrevistan de Vanity Fair, cuando salga ese artículo, él ya va a haber comprado de Apple. Lulu. De Lulu. De hecho, Ellison contrató detectives privados para buscar todo lo sucio que tenía Bill Gates, para acabar con él. Y en el Foro Económico Mundial de 1998 le gritó enfrente de todo el mundo, el mundo no permitirá que Microsoft controle la información de este planeta. Y Gates le contestó, mira, el mundo necesita bases de datos a un 10% de los precios de Oracle. Y hay varias frases que te dicen mucho de esta relación, o sea, como de este odio que se tenían, pero sobre todo de la obsesión de Larry Ellison contra Bill Gates. O sea, siento que para Bill Gates no era tan relevante su rivalidad con Ellison. La neta como no creo. para Ellison, ya sabes. No creo. O sea. Y él decía, Bill Gates quiere que la gente piense que es Edison cuando en realidad es Rockefeller. Ser el más rico no es lo mismo que ser el más inteligente. Señor, lo que tú quieres es ser el más rico. O sea, lo que tú quieres es ser más rico que Bill Gates. ¿De qué me estás hablando? Ahora, también se dice que dentro de Oracle usó esta rivalidad para motivar a los empleados o sea, como que ver a Bill Gates como su enemigo para motivar a que... Yo creo que es falso. La fuerza de ventas y para que crecieran más. Yo creo que es falso. Pues yo creo que él realmente lo odiaba y lo externaba. Y lo hacía más grande de lo que realmente lo sentía. Porque él tenía toda esta mentalidad del arte de la guerra y entonces él sentía que la motivación venía del odio. ¿No? O sea, siento que era falso. Pero ahora también con AWS. Sí, ahora también está peleado con Jeff Bezos. O sea, como que siento que sí él usa ese odio y esas rivalidades como fuerza interior como para crecer y motivar a su equipo a crecer. Un poco. Sí lo creo. Sí, puede ser. O sea, hay partes, ¿verdad? Sí creo que tiene una psique frágil. Sin duda, Larry Ellison. Sin duda. También yo siento que esa gente que pelea por ser inmortal, algo oscuro hay adentro, ¿no? O sea, como que algo tienes que demostrar que esta vida no es suficiente. Totalmente. Ahora, es un momento espectacular para hablar de nuestros amigos del podcast, Jeeps. Sé que muchos de ustedes tienen emprendimientos. Lo sabemos, startups, empresas, emprendimientos, lo sabemos porque siempre se nos acercan y nos dicen que la razón por la que escuchan Chisme Corporativo es porque aprenden de estrategia y cómo mejorar sus negocios. Y sé que también necesitan herramientas de control financiero. Ahora, ¿qué hace Jeeps? Lo que hace es que te ayuda a controlar las finanzas de tu empresa con tarjetas corporativas físicas y digitales. Porque, señores, los últimos días del mes no tienen que ser una pesadilla para contar recibos y cuadrarlos. Hemos estado ahí. ¿Qué hacen? Al hacerte cliente de Jeeps, obtienes una tarjeta corporativa y un dashboard donde puedes ver los gastos que hacen tú y tus colaboradores. Puedes crear tarjetas virtuales para organizar tus gastos por área, por proveedor o por colaborador. Ejemplo, una tarjeta de gastos de marketing, una para gastos de suscripciones, por ahí va. Tienes 37 días de crédito y tarjetas virtuales ilimitadas. Y eso hace que el sistema de control de gastos sea súper sencillo. Te permite capturar recibos, aplicar políticas de gastos en cada tarjeta. Ejemplo, los de marketing solo pueden gastar $1,000 en cada compra para asegurarte de que un departamento en particular no esté gastando de más.
Otros perks que tienen, puedes sacar estas tarjetas digitales ilimitadas y las físicas te las envían sin costo. Se aceptan en todo el mundo a través de la red Mastercard y te dan acceso a las salitas lounge key en aeropuertos. Muy importante. Si los buscan, no se olviden de decir que vienen de parte de Chisme Corporativo. Por favor. Seguimos con nuestra programación habitual. Para que este podcast siga vivo. Siga vivo y bonito. Sí. Y enseñando a emprendedores y gente que... lo que más me gusta a mí cuando me abordan también es que me digan que antes no les gustaban los negocios. Ah, eso me encanta. Me encanta, me hace Esa muy es mi feliz. parte favorita. Ahí es cuando neta los abrazo. Sí. Digo, gracias Sí porque... les invade su espacio sí, personal. Sí los invado porque sí me emociona porque digo, pues es que es justo lo que buscamos. Total, o sea, logramos el objetivo, Ajá. ¿sabes? Eso está chingón. Ahora, vamos a ir a la primera crisis de Oracle. Cultura súper competitiva, los vendedores, quién puede más, el enemigo. En este contexto, Oracle es el favorito de Silicon Valley. Oye, que siempre decimos el niño pródigo. Y Prodigio. No, porque, bueno, yo creo que yo soy la que digo siempre como el niño pródigo y siempre me ponen en los comentarios de que ya he visto en varias ocasiones que en vez de decir prodigio dicen pródigo. Yo también seguro lo he dicho. Porque el hijo pródigo es el que en la Biblia regresa después, ¿no? Exacto. Ya, claro. O sea, es el favorito de Silicon Valley. Pero sorpresa. Señor Oracle registraba los ingresos cuando se firmaba el contrato, no cuando caía el dinero. Y entonces eso inflaba sus números tremendo, porque había obviamente contratos que después se caían. O sea, hay hasta una cláusula de penalización. Enron hacía eso. Y además el cash flow, o sea, no hace sentido con lo que tú estás reportando en el P&L. Tú así de, oye, ¿por qué estoy vendiendo $7,000 millones y en la cuenta de banco tengo $1? Ajá, ¿no? exacto. ¿Qué pasa? 1990 levantan la mano y dicen, ¿qué creen? Ya son una compañía pública, o sea, no es algo que pueden ocultar. Salen y dicen, nuestros números están mal, necesitamos revisar cifras. Y admiten que sus ingresos están inflados más del 15%. O sea, que el 15% de esos contratos no se habían concretado. La acción cae el 70% y Oracle pierde $1,000 millones en valor de mercado y además demandas colectivas de los inversionistas. Ellison personalmente pierde $790 millones de su patrimonio en 1990. Que ahorita serían ¿cuánto? No lo sacamos. No lo sacamos. Él tiene que despedir al 10% de su fuerza laboral, unas 400 personas, reestructura el management y él dice que es el proceso más doloroso de su carrera. Todo parece que va a colapsar. Pero ¿qué pasa? Lanzan Oracle 7, que es un producto espectacular. En 1990 acaban de colapsar. 1994 duplican los ingresos. Ya vendían $2,000 millones. Realmente les enseña muchísimo. ¿Cómo le das la vuelta a una empresa con un producto? ¿Y sabes qué pasa? Que les enseña todo lo que estaba mal. Refuerzan los procesos internos, la contabilidad, la estructura del negocio. Se olvidan de las ventas agresivas, sino que sustentan la promesa, le dan más poder al equipo técnico que al de ventas, hacen una estrategia de fusiones y adquisiciones súper agresiva, gastan $34,000 millones en la compra de 52 compañías en 5 años, ¿ok? Wall Street apoda a este momento el shopping spree de Ellison. O sea, Ellison salió de compras a la loco. ¿Y cuál era el objetivo? Era, ok, tenemos un gran producto que la gente está atada de por vida, necesitamos consolidar el software empresarial, o sea, todas las compañías. Y vamos a ir, o sea, neta, el güey es un asesino. Ahí te va. Ahí te van 2 compras que te explican quién es este asesino. PeopleSoft. Estos cuates hacían RP, que es un software de gestión empresarial y recursos humanos. ¿Cuál era la competencia directa? Oracle y SAP. El CEO era conocido como una cultura anti-Oracle. Era súper ético, decía que su empresa nunca iba a ser como la de Ellison, que él era bueno con sus empleados, era como una cultura anti ellos. Los clientes eran súper fieles a ellos eran súper buen pedo. O sea, en Silicon Valley eran como ositos cariñositos. 2003, Oracle lanza una oferta hostil, o sea, sin preguntarles, de $5,100 millones para comprarlos. No le piden permiso al consejo directivo. Wow. Ok. Lanzan la oferta. PeopleSoft dice, ni madres, y Ellison, 5 negociaciones. O sea, 5 ofertas hasta que llega al doble, que llega a $10,300 millones. Todo el mundo tiene un precio. Y obviamente, o sea, PeopleSoft y la junta directiva, pues al final no solo los dueños tenían el control, dicen, güey, agarras los $10,300 millones. Sí. El Departamento de Justicia dice, por supuesto que no, esto es un monopolio, lo intenta bloquear, pero Oracle mete abogados por todos lados, ganan el juicio. Y en enero de 2005 se completa la adquisición y Oracle se sale con la suya. Despide
a la mitad del personal de PeopleSoft el día 1, integra la tecnología Oracle Applications y Ellison, en una junta, en una conferencia de prensa, dice, ya no vamos a ser los niños buenos. We're done playing nice. Y todos así como, pero ya eras un asesino. Pero nunca jugaste. Nunca fuiste. O sea, nice. Y aquí Oracle se vuelve el software empresarial número 2. Estaban detrás de SAP, pero los consolida. Y la otra adquisición Killers. Sun Microsystems. Después de la crisis financiera de 2008, Sun Microsystems, que eran los creadores de Java, MySQL, los servidores Spark, estaba súper débil por la crisis. Y entonces Larry dice, perfecto, si compramos Sun Microsystems, nos hacemos los reyes no solo del hardware, del software para todas las empresas. O sea, básicamente un monopolio. Terrible. Full, ¿no? Y entonces en 2009 Oracle compra Sun Microsystems por $7,400 millones. Y ahora sí tiene el hardware, que son los servidores, chips y almacenamiento, el sistema operativo con Solaris, base de datos con Oracle DB, lenguaje de programación Java, que además Java se vuelve el lenguaje de programación, o sea, everywhere, y muchas aplicaciones empresariales de ERP, CRM, etc. ¿Qué pasa? Que le da una independencia total de IBM, HP, o sea, de las como creadores de hardware, porque, o sea, ya domina completamente todo. Le permite optimizar su software para correr más rápido en su propio hardware, que es la famosa línea Exadata, pero sobre todo, lo que decíamos hace rato, le da Java. Y Java es el lenguaje más usado del planeta y se vuelve el motor de toda la economía digital. O sea, Ellison agarra 100% el control de todo. O sea, ya contra Ellison ya no puedes. Gracias a este trabajo, para mediados de los 2000, Oracle ya era el proveedor dominante de bases de datos relacionales empresariales y muchas de las grandes compañías, o sea, del Fortune 500, ya dependían de ella. Y tenía todo. Lo tenía todo hasta que no. Hasta que no. As usual, as always. Crisis número 2, cuéntanos cuál fue. 2008. Mientras yo me echo estamos una hablando cero. Es muy bien para cuidar ese baby. Estamos hablando. Es cero. Sí, por eso. Ah, pensé que era sarcasmo. No, como, ¿cómo crees? Qué bueno que cuides a tu No, bebé. al revés, o sea, para cuidarlo. En 2008 sale AWS. Salesforce también dice, ¿qué crees? El futuro está en el SaaS, el Software as a Service. Y Oracle dice, esto es una basura. Nuestro modelo de licencias on-premise es mucho más rentable. Está enfocado en los clientes tradicionales, en las grandes corporaciones gubernamentales. El SaaS es para pequeñas startups, para gente que tiene un negocito de pasteles. Yo voy a hacer el negocio de verdad. Que siento que en esa época sí sonaba eso. La neta sí. O sea, en ese momento sí sonaba eso. 100%. Sí hace sentido. Él se burla públicamente de la nube porque vamos a regresar a este concepto. O sea, el concepto de software as a service es todo lo que hoy nosotros tenemos, como por ejemplo Notion. Tú no tienes instalado Notion en tu computadora. Claro, y no es como que tienes un servidor donde tú tienes acceso. Todo está en la nube. Hoy el software as a service es algo que es parte de nuestras vidas y nunca lo cuestionas. Y ni en las grandes empresas. Shopify, ¿cuántas empresas se han consolidado como SaaS? Sí. Ahora aquí, este cuate Larry sale a decir, por favor, esto es una de esas como moditas de marketing. Pero qué chistoso, porque después gira toda su empresa a ser una empresa de nube. Pero bueno, ahorita no me quiero adelantar, dice, pero son computadorcitas conectadas al internet, por favor. Pero la neta es que internamente estaba pasando otra cosa. Esa es la realidad. Y ahí te va. Las ventas de Oracle seguían siendo altísimas porque, o sea, nadie se puede salir. Entonces, no pierde clientes, pero deja de crecer. Pero el crecimiento no gana se estanca. clientes. Exactamente. Y sobre todo, lo que más le pega a Larry es que pasa Oracle de ser visto como lo máximo de Silicon Valley, lo más innovador, a ser una corporación vieja, súper arrogante, que ya no estaba en la última tecnología. Y pasan muchos años. También el tema del stickiness, o sea, de tener que dice que Oracle no tiene clientes, tiene prisioneros. De tenerlos así hace que no te des cuenta que algo está mal hasta mucho tiempo después. Sí.
Claro. Ese es el tema. Entonces, 2008 empieza esto, 2011. Claro, porque con el churn es como te das cuenta por qué la gente se está yendo. No están 100% contentos con mi producto, pero cuando no se pueden ir y ni te lo pueden decir, es difícil que tú te des cuenta que tu producto está medio obsoleto. Y siempre puedes argumentar como, 2008 fue la crisis financiera, no crecimos. Claro. 2000, siempre se puede argumentar. Claro. 2011, Larry tiene una conversación con sus empleados y les dice, Amazon Web Services es una amenaza para Oracle. La nube está reorganizando las empresas de tecnología. Tenían razón. 2 años después de decir... Son una tontería, pinches niñitos. Y en eso, pues, la agresividad de Larry y el cambio de mentalidad que puede hacer de un día para otro. En 2014, en este proceso, Larry dice, yo necesito estar metido en la parte técnica, deja el rol de CEO, se mete como CTO, se enfoca en producto, tiene a todos los equipos críticos de desarrollo reportándole directamente a él, no al CEO, que eso era muy raro en tecnología en ese momento, porque los equipos críticos también le reportaban al director general. Se mete juntas de horas y horas donde analizan la competencia, sus productos, se meten en los detalles técnicos, empiezan a decir por qué no estamos en la ola más grande de esta innovación y lanzan Oracle Cloud como software as a service, o sea, con aplicaciones empresariales, el ERP, el CRM, o sea, aplicaciones para recursos humanos, para marketing, todos los servicios de desarrollo y bases de datos y la infraestructura de la nube, que ya era la competencia directa de Amazon Web Services. O sea, básicamente lo que hacen es decir, todo lo que nosotros proveemos de Oracle, vamos a subirlo a la nube y vamos a darlo como un servicio aparte. Pero ¿qué crees? Llegan muy tarde. Ya Amazon Web Services, Google Cloud y Azure dominaban el mercado y la primera versión no pega de Oracle Cloud. No pega, no jala, los clientes nuevos no se vienen a ellos. Pero Larry ya sabemos cómo es y dice, no me importa, vamos a hacer que pegue. Nosotros no nos vamos a rendir. Y dice, vamos, lo vamos a lograr. Y entonces, ya siendo CTO, se mete full en el detalle técnico y se empieza a robar talento de AWS, de Microsoft, o sea, de los genios de la nube, y lanzan OCI Gen 2, que es Oracle Cloud Infrastructure. Estoy como Peña Nieto. Infrastructure. Infrastructure. ¿Y qué crees? Con un precio bastante más atractivo que el de AWS y de Microsoft. Empiezan a migrar sus propios productos a la nube, pero la verdad es que su crecimiento es muy bajo comparado con lo que estaban creciendo Microsoft y Amazon en temas de nube. A mediados de 2018, los clientes solo estaban utilizando una porción muy pequeña de la capacidad que tenía Oracle. Y ni siquiera figuraban entre los 10 principales proveedores de servicios en la nube en agosto de 2018. ¿Ok? Tenían una cuota de mercado tan reducida que Canalys la incluyó en la categoría otros a finales de ese año. Amazon, Microsoft, otros. Pero ni en los 10 primeros. Sí. Está cañón que ni en los 10 primeros, siendo Oracle, ¿no? Si se fijan en la gráfica, les vamos a poner a los que nos están viendo por YouTube la gráfica de la acción de Oracle, pero si la vemos desde, ponte tú que 2012 hasta 2019, como justo antes de la pandemia, nada. Vemos una línea horizontal. O sea, ni baja, o sea, no se bajó, pero no se sube nada. O sea, la vemos así prácticamente horizontal y es hasta como en la época de la pandemia que vuelve a subir. Y ahorita vamos a ver por qué. Qué dato curioso, en este momento donde Larry dice de que voy a volver a luchar y voy a sacar, el güey tiene 70 años, ya. Sí. ¿Ok? O sea, no es... el nivel de energía no es como, bueno, ya la aprendí, ya hice un éxito, ya, no. 70. Ahora, ahorita últimamente hemos visto que Oracle está ya en boca de todo mundo por el tema de la inteligencia artificial. Pero la realidad es que su crecimiento o su boom empezó antes. Sí, sin duda. Y empieza durante la pandemia. Y ahí les va por qué. Porque en 2020 logran acuerdos con empresas que justo explotan en la pandemia. Y creo que eso es lo que les vuelve a dar vida, ¿no? Porque 2020 logra un acuerdo se convierte en el proveedor tecnológico de confianza de TikTok en Estados Unidos, que pina aquí porque esto nos empieza a dar pauta de
el otro episodio que vamos a hacer de Oracle, que es de la compra de TikTok en Estados Unidos. Pero pues imagínate, ya se posicionan como en un alto perfil dentro del mundo de la infraestructura de la nube. Pero no solo eso. ¿A quién más creen que agarran de cliente? Zoom. Yo creo que si hay una historia espectacular de que la pandemia hizo a una empresa, fue Zoom. Zoom. O sea, Zoom explotó. No, hasta Antes cañón. de la pandemia, ¿qué era Zoom? Y de repente No, una todo el locura. mundo usaba Zoom o todo el mundo usamos. Hasta lo personal lo Zoom. usabas. Sí, hasta para hablar con tus amigos. Sí. En vez de irte a echar un café, Sí. ¿no? O sea, Zoom se volvió como, ¿sabes? Como esto de ya no usas un pañuelo desechable, usas un Kleenex. O sea, hoy en día es, sí, nos conectamos en un Zoom. Y chances Aunque un uses Google Meet, Meet. aunque uses un... O sea, de verdad, Zoom en la pandemia, Está cañón. esa historia es brutal. Y los agarran como clientes. En septiembre de 2020, Larry Ellison presume que el gasto de Zoom con Oracle crecía a triple dígito. ¿Ok? Y esto sirve también como una prueba de que su nube era competitiva, pero no solo eso. O sea, agarrar a un cliente y poder soportar ese crecimiento, No cualquiera. no cualquiera. O sea, No esa cualquiera. como capacidad de adaptación. Una cosa es cuando le vendes algo a alguien que dices, a ver, esta es mi capacidad, esto es lo que necesito, si lo cumplo. Ah, crezco Pero 3X y me sigue soportando. está cañón, ¿no? Entonces yo creo que eso lo posiciona como de, a ver, estos güeyes no están Total. idiotas. Pero también reconoce que no puede competir con AWS en todos los frentes. Entonces empiezan a concentrar en las necesidades específicas de las grandes corporaciones y dicen, ok, AWS va a chile, mole y pozole. Nosotros nos vamos como a enfocar en las necesidades de grandes corporaciones porque, claro, demostramos que podemos sostener este tipo de crecimiento. Oye, y además tengo el 94% de las Fortune 500 ya aquí. Más bien Claro. necesito Nada más explotar mi upsell. relación con ellas. Es Total, un upsell. La Total. relación la tengo, Total. ¿no? Ahora, 2021 lanzan un programa para migrar gratuitamente las aplicaciones complejas de sus clientes a la nube. Y esto es o sea, O sea, imagínate, una te dicen bomba. gracias, te lo paso. No. O sea, esto es una bomba, porque ese es justo el pain que tiene todo el mundo, la migración y el costo de la migración. Total. Y esta es una estrategia que fue diseñada para aprovechar las relaciones históricas que ya tenía con todas estas empresas y suponer esta gran barrera de la que hablábamos, que es que migrar es un pain que nadie quiere vivir. Y si tú le dices como proveedor, tú no te vas a Tú enterar, tranquilo. ni te va a costar. Gratis y yo ya estoy metido en tu empresa y no tienes que hacer nada. Ah, Es pues sí, obvio, un quiero, güey. no-brainer. Claro. Ahora, ¿qué pasa? No solo como que estas semillitas que tú sembraste ayudan, sino que cuando construyen la segunda generación de la nube, la diseñan pensando en rendimiento extremo y seguridad corporativa. O sea, ellos ya tenían en la cabeza que sus clientes iban a ser las grandes corporaciones y le meten literalmente más potencia física de la que nadie estaba usando en ese momento. Y un poco la promesa era como nosotros somos los que tenemos más servidores, más memoria, más velocidad, más ancho de banda. O sea, no operamos al límite, sino que nos sobra. Y, o sea, en verdad, en vez de compartir recursos con varios clientes, como funciona normalmente con la nube de AWS o Google, yo te doy a ti más espacio. Yo te doy a ti más capacidad, ¿no? ¿Qué pasa? Parecía una idea malísima. Güey, carísima, ¿por qué me vas a dar no me acabas de decir que los clientes usan el 2% de tu capacidad? ¿Por qué les vas a seguir dando esa capacidad? Se ve muy poco eficiente. Se rifan, compran muchísimos chips de NVIDIA, cuando NVIDIA en este momento no era el NVIDIA que conocemos hoy. O sea, no todo el mundo quería los chips de NVIDIA. ¿Esto qué año es? Estamos hablando de Hace nada. 2020. Sí. Ujú. 2020-21. Era una apuesta muy agresiva, pero la teoría era poco a poco nuestras empresas van a necesitar más capacidad. No estaban apostando al boom de la inteligencia artificial. Esa es una realidad. Larry dice que sí, pero eso es súper 100% falso, güey. No, siempre contar la historia así. Obvio. Pero imagínate que dices, güey, te dejo toda esta extra capacidad. Oye, pero no la necesito. Chance un día la necesitas. No te preocupes. Tengo los chips más cabrones que puedes. Y en eso, 2022, llega el boom de la inteligencia artificial. Y entrenar a los modelos requiere cantidades ridículas de datos en tiempo real, usar GPUs conectados a toda velocidad y no tener cuellos de botella. ¿Y quién es el único güey que no tiene cuellos de botella? Oracle. Oracle.
Es que también como hay un factor suerte en todo. En todo. O sea, en el Porque momento... él te va a decir que lo vio venir. Claro, yo lo vi venir. A ver, en el momento se veía como una estrategia, o sea, súper poco rentable, sobredimensionada. Era como... Es como cuando tu abuela se compra el último iPhone. Es como no lo vas a usar. No, le vas a es sacar mala el onda, potencial. cómprate cualquier celular de 1,500 pesos, dado que solo vas a usar WhatsApp, Claro. ¿no? Y aquí... Y reenviar Y de piolines. repente tu abuela se vuelve creadora de modelos en su iPhone. Sí, y sí. es como, no la viste venir, esa es la realidad. O sea, creíste que era una buena apuesta. Ahora, él argumenta que su infraestructura es 2 veces más rápida y más económica para ejecutar modelos complejos de machine learning que sus rivales, y es cierto. Gracias a este reposicionamiento, Oracle otra vez se vuelve cool. Oracle otra vez, Larry otra vez se vuelve putrimillonario, $89,000 millones en un día gana, que es el mayor aumento jamás registrado en el patrimonio de una persona en un día. Es que tiene tanto porcentaje en la empresa. Está cañón. Se convierte rápido en el hombre más rico del mundo. La acción sube 58% en 2024, que es su mejor rendimiento en 25 años. O sea, Y ahorita como que se ha bajado, ¿no? Mucho. ahorita se ha ajustado. Yo creo que, o sea, y ahorita platicamos del tema de la burbuja. Los expertos cuentan que asumen que viene un ajuste en la burbuja, un ajuste en las valuaciones, pero la realidad es que está muy cañón la suerte y el momento. Suerte y no, porque también hemos visto, o sea, toda la historia de Larry se trata de cómo este güey ve que está en una crisis y la saca del parque, y ve que está en una crisis y la saca del parque. Y pivotea. Y sí ha tenido una visión muy loca, o sea, vio la visión de las bases de datos comerciales cuando no eran una cosa, sí tuvo la visión, sí ha tenido grandes momentos. Y el tema de la nube para mí es todos los grandes héroes de la tecnología siempre han tenido un punto ciego, güey. O sea, lo vimos con Microsoft con la era del mobile. Todos los siempre grandes algo se les va. Siempre algo se les va, güey. No puedes estar al 100 en todo. Pero este cuate no se le está yendo. No se le fue. Se le andaba yendo, o sea, Y porque eso la está cañón. Porque si recuperó. lo piensas, Microsoft, se le fue el mobile, Y se le fue y nunca lo recuperó, la verdad. Y No, nunca. en 2 años, Y el se rey dio cuenta y dijo, chin, espérate. Y sobre todo basado en los fundamentos de su negocio, porque al final del día todo está basado en que su producto era difícil de salirse y llegó a la solución perfecta que necesitaba cada empresa. O sea, y para mí brillante. Ha construido sobre eso, ¿sabes? No, y para mí brillante decir, a ver, AWS y Azure ya están ultra posicionados. Claro. ¿Qué tengo yo que no tienen ellos? Eso está cañón. La relación con todas las Fortune 500. Eso está ya estoy dentro. Mejor me enfoco en ellos, que la verdad no ha sido el foco de estos otros monstruos. O sea, estos monstruos se han ido a las masas. Está cañón. No eso. se han enfocado son menos los clientes, pero más grandes. Y sobre todo, ¿qué tengo yo que me hace más poderoso? Que ellos Tienes no. toda la razón. Me encanta. Sea, eso está cañón. O sea, el cuate sí es súper estratégico. No, es un genio, sí. ¿No? Imagínate los contratos que ha cerrado. $4,000 millones para alquilar servidores a empresas como xAI de Elon Musk. OpenAI se comprometió a contratar $300,000 millones en capacidad de cómputo con Oracle. Oracle es un socio clave en el proyecto Stargate, que es una iniciativa de $500,000 de SoftBank y OpenAI para construir centros de datos de inteligencia artificial masivos que van a requerir una capacidad de cómputo de 4.5 gigawatts, que básicamente equivale a 2 represas Hoover. Básicamente es como que se posicionan como que van a ser la Suiza de los modelos. O sea, básicamente son neutros. Están invirtiendo en rivales de OpenAI como Cohere. Plantean permitir a sus clientes empresariales usar cualquier modelo de inteligencia artificial dentro de sus aplicaciones para poder ofrecer mejor seguridad y evitar que sus datos propietarios sean usados para entrenar otros modelos. Porque además te quita como empresa muchísimo del riesgo de cuál va a ser el modelo que va a mantenerse en el tiempo. Y ahí te va a qué me refiero. Imagínate que yo soy una empresa, soy Disney, y monto toda mi infraestructura en OpenAI con ChatGPT y creo mi propio bot para la empresa y en eso quiebra. Y es como, fuck, ¿qué hago? Si estoy con Oracle, puedo tener chile, mole, pozole. Claro. Sí, eso está brutal. Está brutal. Obviamente no todo es risas y diversión, porque ¿qué viene con este pivot o con este cambio tan fuerte que está haciendo, o esta migración que está haciendo a ser el proveedor de infraestructura para la inteligencia artificial? Y básicamente se reduce en money, dineritos. Es un gasto gigantesco poder cumplir con
estos supercontractos de inteligencia artificial. Y eso ha generado una presión muy fuerte sobre el cash flow, o sea, sobre la posición de efectivo de Oracle y sobre todo la rentabilidad que va a tener a corto plazo. O sea, los próximos años se sabe que con estos gastos millonarios es difícil que pueda seguir con la rentabilidad que había tenido. A esto le sumas que no sabemos si estamos en una burbuja y que si la burbuja se rompe y que todos los huevos los tiene en la canasta de la inteligencia artificial, que no sabemos si es todo falso o estamos sobreprometiendo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver estos puntos claves que hay que tomar en cuenta. Primero es la inversión masiva en infraestructura, porque ha tenido que invertir mucho dinero en capital para comprar los chips de NVIDIA y construir estos centros de datos lo más rápido posible para poder satisfacer la demanda. La segunda es la caída del free cash flow, que es lo que decíamos, ¿no? En la primera mitad del año fiscal 2025, el flujo de caja libre se redujo a 2.400 millones, comparado con 11.800 millones del año fiscal 2024. Sí, o sea, el flujo de caja libre es literalmente el dinero que le queda a la empresa para invertir. Va menos de la mitad. Va menos de la mitad. O sea, un tercio. Entonces, pues está cañón. O sea, claramente están invirtiendo. O sea, es una apuesta riesgosa. El tema es que mucho del dinero se está yendo a capital, o sea, a inversión. No es que no estén vendiendo. O sea, acuérdense que es diferente el P&L del cash flow, ¿no? Claro. Entonces, si tus utilidades las estás reinvirtiendo en inversión, en infraestructura, tu efectivo se ve afectado. Entonces, esto es básicamente como que explicar un poco, ¿no?, lo que esto significa. Y la otra es esta estrategia de cash cow invertida. ¿Por qué? Porque históricamente Oracle ha sido una de las mayores fuentes de efectivo en Silicon Valley. O sea, es una generadora de cash. Le encanta a los inversionistas, porque eso significa que no solo ganan porque la acción sube de precio, sino que ganan porque cobran dividendos. Sí. Y porque pueden invertir con su propio cash. O sea, no se tienen que endeudar tanto, ¿no? Y ahora se ha visto obligada a operar con un flujo de caja negativo por estas inversiones que está haciendo. Y fíjense que la ex CEO de Oracle, que era una mujer que se llama Safra Catz, dijo que la empresa había dejado en la mesa cientos de millones de dólares en ingresos sin percibir porque no habían tenido como la capacidad suficiente de los centros de datos. Y entonces por eso tenían que hacer estas inversiones tan grandes en construir los centros de datos lo más rápido posible porque, o sea, lo que ella decía es, ahí están los contratos, o sea, ahí está la demanda. Nos quieren pagar, no podemos aceptar estas ventas porque no tenemos los centros de datos. Entonces, como que de alguna forma justifican la caída de flujo de caja, pero pues, o sea, o sea, la gente también está preocupada porque piensas que si esto se convierte en una burbuja que explota y que cae y estos cuates ya se echaron todo lo que tenían de EBITDA de la compañía, se lo fueron echando en construir centros de datos que se van a quedar sin usar, pues claramente no es un buen augurio. Que a ver, también del otro lado, un poco lo que pasa, o sea, como el argumento de la burbuja es el mundo va a cambiar. Los otros productos de Oracle ya no se van a vender tan bien como los productos de la nube diseñados para inteligencia artificial. Los ingresos de Oracle no han crecido de forma exponencial, güey, crecieron 6%. Y eso, ¿qué te dice? Que los productos tradicionales se están dejando de vender y los de inteligencia artificial están creciendo. Entonces también chance es un mal necesario. Es como no, estoy quemando todo mi flujo porque no hay de otra. Literalmente este producto ya se va a podrir. Ahora, Larry, Dios mío santo, chéquense este quote. Él dice que la inteligencia artificial es una herramienta que podría empoderar un estado de vigilancia total donde la inteligencia artificial esté constantemente grabando y reportando todo lo que sucede. El poder real reside en unificar las bases de datos y quien logre esa unificación realmente tendrá el poder. Palantir. O sea, literalmente él dice que hay, o sea, Ellison dice que hay 3,000 bases de datos de un país que están en distintas agencias, que no se conectan, ¿no? Pero imagínate este lugar donde, o sea, y eso es lo que estos güeyes están imaginando y eso es lo que ellos están apostando. Hemos hablado de bases de datos, de cómo la buscas, güey, tienes un lugar con miles de datos y le preguntas, ¿qué va a comer Rosa Laura mañana? Porque además es predictiva la inteligencia artificial. Entonces, mañana va a comer ensalada porque tengo toda su historial, toda su existencia de todas las fuentes. Sí. No, está cañón. Es una locura. Hay que hacerles Ahora, todo esto que les estamos contando de los ingresos, de cómo se ve la acción, viene gracias a nuestros amigos de GBM,
En particular, gracias al Comet, que Ese tuvo Comet, mucha paciencia, Te güey. tengo que decir que es un crack. Es un O sea, crack. ¿qué onda, ¿Me neta? explicas? ¿Me explicas? Vayan a ver el arte de invertir porque de verdad, o sea, el otro día yo, voy tardísimo con la mención de, bueno, con el detalle para Apple, no sé qué. O sea, el señor me sacó en 2 minutos un análisis. O sea, no entienden el nivel de como granularidad del Muy loco. análisis. O sea, sí están muy, muy cracks. Sí están muy cracks. Sí. La verdad siento que el Comet justo lo estaba impulsando este fin de semana que hiciera más contenido en redes sociales. Pues ya está subiendo más, ¿no? Pero suben texto en la Sí. story, güey. O sea, Sí. se tiene que animar a grabarse eso escrito porque justo estaba poniendo como, bueno, él fue hablando de Palantir y de temas de bases de datos, él me decía, está súper sobrevalorada Sí. porque es una acción que tiene un tinte político y como que de fandom tipo, o sea, que se ve más como la gente que ama a los güeyes de Palantir. Y la verdad que ahora ves todos los medios hablando de que sí, la verdad Palantir está sobrevaluado. Sí, ¿Por desde qué? que hicimos el episodio de Palantir, Ajá. el equipo de GM nos dijo que estaba súper Son unos cracks. sobrevaluada. Y sobre Pero todo lo pues, que... sobre todo si ves que Oracle, que ya está metida con Ah. todas las Fortune 500, tiene miras a poder construir algo similar a lo que está haciendo Palantir, ¿a quién le apuestas más? Claro, a Oracle. Y además que Oracle, y palabras del Comet, él si viera la burbuja como un semáforo, la vería como un semáforo amarillo tirándole a naranja la burbuja. En rojo explota y verde no. Él la ve amarillo tirándole a naranja. Dice que no ves las valuaciones que has visto en burbujas históricamente. ¿No las ves? No las ves, pero se empiezan a acercar. O sea, sí estás pagando mucho valor futuro. Y las acciones de Oracle cotizan 9.4 veces las ventas estimadas para el próximo año, que eso es lo que hay que tener cuidado porque estás comprando valor futuro, versus Microsoft que está en 11.2 y Google que está en 6.2. No, o sea, no está tan loco. Entonces no está tan loco, por eso es amarillo tirándole a naranja. Pero la realidad es que es una empresa muy interesante y es de esas empresas que de verdad que hay que aprender más porque contiene mucho el poder de la sociedad y no nos damos cuenta. Claro. Ahora sí. Y ya. Y pues ya. Y pues ya. Campanita, campanita, campanita. Nos vemos el próximo martes.